Vamos a invitar al pastor William Evaristo, que hoy día estará compartiéndonos la palabra del Señor. Gracias, pastor. Pastor, muchas gracias. Estuve pensando toda esta semana desde la invitación del pastor, de su pastor, el pastor Rolando, acerca de lo que es la fidelidad de Dios y cómo Dios está obrando aquí en este tiempo en medio de ustedes para recordar que hay un Dios que es fiel. Amén. Pero a veces quedaría muy superfluo tener que hablar de la fidelidad de Dios si no entendemos en qué se centra o por qué Dios permanece fiel a nosotros. Todos nosotros sabemos de que no somos perfectos. Todos somos aquí pecadores, somos vendidos al pecado, cometemos pecado, somos infieles y muchas veces nuestra fidelidad está supeditada a las circunstancias. Si todo está bien, tenemos mucho gozo y emoción para querer agradar a Dios y mantenernos a Él fieles. Y cuando todo está mal, empieza una crisis en nuestro ser internamente. En primer lugar empieza el desánimo, el cual es una decisión personal. Tú decides en el desánimo obrar y dejar el desánimo a un lado, o empecinarte que el desánimo te invada todo tu ser. Pero aún el desánimo no es algo que justifique nuestro obrar infiel, porque yo no amo a Ruth y yo no le sirvo a mi esposa Ruth porque ella es o no es, o hace o no hace. Yo hice, por ejemplo, un pacto en el altar y yo prometí hacer por ella, a Dios, lo que la palabra de Dios me enseñó que yo debería hacer. Entonces, yo tengo un pacto y tengo un compromiso. ¿En qué se basa mi pacto y mi compromiso? Se basa en mi carácter. En un carácter que Dios ha ido moldeando y transformando. Y lo mismo vendría a ser de parte de Dios. ¿En qué se basa que Dios permanezca fiel a pesar de que este mundo es infiel? En su carácter. Recuerda, Él es verdad. Él prometió jamás volver a traer la destrucción que trajo en los días de Noé. Pero yo como creyente, a veces tengo en mi mente esa parte bíblica que dice, este mundo está convulsionando, compungiéndose, Señor, y espera tu pronta salvación, en que cuando nosotros los creyentes ya estemos delante de ti. Ven pronto, oh Señor Jesús. Pero entonces luego la Biblia me dice de que si bien es cierto, podría Dios volver a destruir como destruyó Sodoma y Gomorra, porque este mundo no está mejor. Lo que Dios me está enseñando es que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque fiel es Dios quien lo prometió. ¿Qué ha prometido? Que lo que empezó, Él lo terminará. ¿Qué empezó en nosotros? Y eso es lo que el día de hoy yo quiero compartir con ustedes. Y entonces mi enseñanza, si bien es cierto, está y se basa en la fidelidad de Dios, yo quiero hablar acerca de uno más. Uno más. Esto tiene que ver una vez más con la revelación del carácter de Dios, con lo que intrínsecamente Él es. Él es un Dios que no puede haber ninguna sombra de variación en Él. Vamos a ver un poquito esto
en Nehemías. Vamos a tratar de entenderlo así como un poco de historia bíblica. Vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 31 al 33 y luego le explico la historia bíblica, cultural, social, religiosa de la época para entender lo que a manera de introducción estoy tratando de hacerles entender, que sé que es difícil entender a veces para la mente humana. Una vez más, Nehemías 9, 31 al 33. La palabra de Dios dice así: Nehemías, mas por tus muchas misericordias, dice, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios. Entonces habla intrínsecamente de quién es Él, de su fidelidad, y nos bota algunas perfecciones, algunas virtudes, algunas características. Porque ¿quién es Dios? Es clemente y misericordioso. Verso 32. Ahora pues, dice, Dios nuestro, pero también va a resaltar ahora un poco más acerca de quién es ese Dios. No tan solo es fuerte, no tan solo es temible, sino que Él guarda, ¿qué cosa? Sus promesas. Lo que le decía que todo hombre debería entender, que lo que hace en el altar. Guarda sus promesas, es decir, su pacto, una vez más, ¿no? ¿Qué más dice? La palabra de Dios, al seguirnos hablando, nos va a dar un poco más de luz y la misericordia. No sea tenido en poco delante de ti el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes. Entonces nos va a hablar un poco de la historia. A nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Miren lo que dice el verso 33. Porque tú, una vez más, un atributo, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Justo es en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Mas nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo malo. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, dale luz y claridad, Señor, a tu pueblo para entender un poco, Señor, lo que quisiera, oh Señor, el día de hoy compartir, porque esto es lo que tú has puesto en mi corazón. Enseñas, oh Señor, que es bueno, oh Señor, a veces tener presente, Padre Santo, nuestro pasado. Tener presente el día en que nacimos y tener presente, oh Señor, qué nos sostiene. Y lo que nos sostiene es tu fidelidad, Señor. Porque lo has prometido y harás de nosotros según las riquezas de tu misericordia. Señor, bendícenos ahora y elevo a ti mi oración de gratitud, rogando entonces que tú traigas, oh Señor, a la mente cada uno de nosotros, oh Señor, entendimiento, lucidez, sensatez, entendimiento y comprensión, oh Señor, de tus verdades, para que el día de hoy tu pueblo, Señor, salga no tan solo, Señor, alimentado, sino también confrontado, y que pueda, oh Señor, al examinarse, entender, Padre Santo, que tú sigues obrando porque eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Nehemías no es más que la descripción de un hombre, si lo quiero resumir, que viene y retorna a Judea para reconstruir los muros. ¿Qué había sucedido entonces antes de esto? Nehemías es un libro, un solo libro en el Antiguo Testamento con Esdras. Pero en el libro de Esdras y Nehemías no hay solamente dos personajes importantes, sino que aquí también está Zorobabel. Entonces,
Hoy día voy a hablarte de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías y de algunos cuantos profetas. ¿Qué había ocurrido? Lo que había ocurrido nuevamente es que Nehemías, al escuchar el reporte de su hermano, que la ciudad de Jerusalén aún estaba siendo desprotegida por los muros que rodeaban toda la ciudad, él se pone mal, se siente con un pesar grande de querer hacer algo y reflexiona y ora. Pero tiempo atrás habían ido dos personajes más. El primer personaje, Esdras, y antes del primer personaje, Zorobabel. ¿Por qué Zorobabel es importante en esta narrativa? Porque Zorobabel es aquel que regresa con más de 54,000 judíos. ¿Para qué? Para reconstruir el templo. Templo que es erigido por segunda vez y que camina el Señor Jesucristo por el templo que Zorobabel reconstruye. Pero había ocurrido algo aquí. Y si nos remontamos un poco antes de esto, ya el reino se había dividido a través de un rey. ¿Cuál es ese rey que al morir el reino se divide? Salomón. Y entonces entran Jeroboam y Roboam. El reino se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando Dios permite, por causa de sus pecados, que ellos sean deportados, hay una tribu que se pierde totalmente. Algunos eruditos creen que es parcialmente, pero esa es la tribu del norte. Y pasados los 70 años, según las promesas de Dios, el pueblo retorna porque Dios despierta el corazón de Ciro, de Darío, de Artajerjes, y en medio de estos tres personajes está un hombre llamado Jerjes, que es Asuero y que es el esposo de la reina Esther. ¿Por qué es importante entender esta historia? ¿Por qué? Porque cuando Zorobabel tiene que regresar a Judea, había un problema serio. Las personas que vivían en Medo Persa, Babilonia, ya no querían regresar. Se habían acomodado a una vida placentera. Judíos viviendo en Babilonia, que habían hecho raíces, creado familias, habían tenido puestos políticos y que ya no querían saber nada. Cuando Zorobabel es exhortado a regresar, porque Dios pone tanto en el espíritu de él como en el del rey Darío, Ciro y Artajerjes, ocurre algo. Había una apatía espiritual. Nadie quiere regresar con él. Pocos son los que regresan con él. Y si tú miras la historia bíblica, la segunda remanente que regresa no llegan ni siquiera a 7,000, que es con Esdras. Algo estaba sucediendo. Ahora, si hablamos un poco de historia, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Recuerda, el templo estaba destruido. La ciudad estaba destruida. Los muros estaban destruidos. La economía estaba destruida. Pero todo eso es a causa del pecado del hombre. ¿Qué había sucedido en todos estos años? El hombre había esclavizado a su hermano. La tierra no descansaba cada 7 años, que era el año en el cual todo el mundo podía venir y recoger de lo que la tierra producía. No tan solo había sucedido eso,
sino que los matrimonios mixtos no dejaban de existir. No tan solo los matrimonios mixtos no dejaban de existir, sino que las personas no vivían ni en el temor de Jehová, por lo tanto vivían en rebeldía. Recuerden que el reino del norte, antes de ser exterminado, erradicado totalmente, tuvo muchos reyes malvados. Uno de los reyes más grandes en maldad, ¿quién fue en el reino del norte? Fue el rey Acab. El famoso esposo ¿de quién? De Jezabel. Esa historia bíblica es importante entenderla. Sí, espérense, vamos poco a poco. Y en el reino del sur, después de que el reino del norte se desaparece, queda pocos años y el reloj había sido puesto al revés para que el reino del sur desaparezca. Entonces un rey malvado llamado Manasés colma la paciencia de Dios, el tiempo de Dios, la ira de Dios, y otros reyes más, y terminan siendo deportados. Porque Dios lo quiso así, porque Dios es un Dios injusto, porque Dios no amaba a la nación de Judea. No, simplemente porque Dios es fiel. Escucha qué contradictorio puede sonar esto. Pastor, repite nuevamente. Sí, lo voy a repetir. Todo esto sucedió, número uno, porque el hombre no consideró a Dios en sus caminos. Vivió en desobediencia y en franca rebeldía. Escucha. Pero todo esto sucedió porque Dios es fiel. No tiene coherencia, ¿no? A simple vista pareciera que no tiene coherencia. ¿Cómo si Dios es fiel permite que su pueblo sea desterrado? En primer lugar, Dios es fiel porque Dios había dicho desde que sacó a la nación de Egipto, de que si ellos adorarían solamente a Dios, la nación sería prosperada. Pero si la nación lo rechazara, Él los abandonaría. Luz en el Nuevo Testamento, Romanos. Y Dios los dejó a su propio raciocinio. Hermanos, Dios va a ser fiel. Sino que la idea nuestra de un Dios fiel es que la fidelidad no es para mal, sino siempre va a ser para bien. Pero ¿a qué le llamamos malo y a qué le llamamos bueno nosotros? Malo puede ser cuando alguien te dice no. Cuando tú quieres algo y te dicen no. Y bueno, aparentemente pareciera que todo es bueno cuando alguien te dice sí. Entonces, razonemos un poquito más en eso para avanzar y miren cómo estamos tan equivocados en lo que es la fidelidad de Dios. Si Dios ama, ¿qué va a hacer? No te va a disciplinar. Porque aquel que disciplina es malo, pues. Porque en nuestro contexto, ¿qué es la disciplina? Mala, pues. ¿Se dan cuenta nuestro raciocinio? ¿Cómo pensamos? Lo repito nuevamente para que les asiente un poco esto. Nosotros cuando queremos algo, nunca queremos escuchar un no, sino queremos escuchar siempre un sí. Dios te ama y lo que ha prometido lo va a cumplir. Dios prometió que si ellos lo abandonarían, Él los abandonaría. Y es fiel. ¿Fiel a qué? A su palabra. Pero para nosotros, ser abandonados probablemente resultaría en un acto malo. Pero no es un acto malo de parte de Dios, es un acto bueno. Y entonces les hice otra reflexión y les dije, para nosotros, ¿qué es la disciplina?
¿Algo malo o algo bueno? Aparentemente para nosotros, incluso como iglesia, si el pastor mañana tuviera que ejercer alguna disciplina a un miembro, nadie lo recibe de buena gana, porque en nuestra mentalidad, ¿qué es un acto de disciplina? ¿Un acto bueno o un acto malo? Claro, para nosotros es un acto malo, pero para Dios no es un acto malo, es una muestra de su amor inagotable. Y la disciplina es una muestra de su amor inagotable. ¿Por qué? Porque tiene algo que enseñarnos, porque tiene algo que mostrarnos, porque quiere mostrarte que Dios no tan solo no comete errores, sino que hay una promesa mayor que tú necesitas entender, que Él está obrando para tu bien. Entonces, nuevamente, Zorobabel vino a reconstruir el templo. Esdras vino a reconstruir la vida de las personas. Nehemías vino a reconstruir los muros de Jerusalén. Pero aquí hay un problema seriamente. Hay un problema serio. Uno diría, vamos y reconstruyamos los muros, porque ahí es donde vamos y adoraremos al Señor. Esto era una urgencia. Claro que era una urgencia, era una necesidad. Era una necesidad. Pero la necesidad más grande tiene que ser entendida no a tu necesidad, sino a la necesidad del Dios que tiene y que ha puesto en ti primeramente. Vamos a Esdras para que lo entiendan, hermanos. Vamos a Esdras. Capítulo 3. Si están en Esdras capítulo 3, vamos nosotros a entender qué se levanta primero. A ver. ¿Lo tienen todos? 3:1 en adelante. A ver, antes de avanzar ahí, escúchenme un minuto, porque la palabra de Dios les va a hablar luego. ¿Era importante volver a reconstruir el templo de Salomón? Sí. ¿Por qué? Porque Dios había prometido, ¿qué cosa? Elegir un pueblo, elegir una tribu, o elegir una nación, o un lugar específico que era Jerusalén, escoger una tribu, que era Judea. ¿Y qué cosa pasaría después de eso? Que su presencia de Dios estaría ahí. ¿Es importante entonces reconstruir el templo? Sí, porque necesitamos la presencia de Dios ahí. Entonces, aparentemente buena ¿para quién? ¿Para ti o para él? No es bueno para él, es bueno para ti. Pero para que ustedes entiendan cómo pensamos nosotros tan distorsionadamente la fidelidad de Dios, entonces veamos 3:1 en adelante. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, ya llegaron, ya se asentaron, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Gloria a Dios. Vamos a reconstruir el templo. Verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos, y los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. ¿Y qué edificaron? ¿Qué edificaron? ¿Por qué no edificaron el templo? Si tú tienes una Reina Valera, en la Reina Valera, el capítulo 3, ¿de qué va a hablar el subtítulo? Restauración del altar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no del templo?
Si esa era la tarea de Zorobabel. ¿Por qué? Reflexionemos por qué. Porque aparentemente para los judíos lo que le era beneficioso a ellos o le era ideal y bueno, no necesariamente era algo bueno para Dios. Porque Dios es fiel. Pastor, sigo sin entender la fidelidad de Dios. Es que entiende, mi hermano. Ninguna relación se puede restaurar porque Dios hoy día está aquí con nosotros. Lo voy a desmenuzar. Espérense. Yo como padre quiero que Dios camine con mis hijos. Yo como pastor quiero que la presencia de Dios esté en la iglesia. Yo como futuro suegro quiero que Dios habite en los hogares de mis hijos. Pero eso es algo que yo quiero. Pero jamás se va a dar. Si no entiendes que Dios no va a estar ahí si primeramente no se restaura la relación humana con el hombre. ¿Por qué era importante restaurar el altar? ¿Por qué? Y no el templo. Porque el templo se levanta para que tú sepas, 16 años más tarde de la llegada de Zorobabel, cuando vienen los profetas Ageo y Zacarías y búscalo en Ageo los primeros versículos. Pero ahorita estamos hablando de por qué primero el altar. Porque en el altar el pueblo de Dios podía llevar ¿qué cosa? El sacrificio por la expiación de sus pecados. Y ninguna relación se va a restaurar si primero el pueblo no entiende que debe arrepentirse de sus pecados. El templo no era beneficioso para Dios. Recuerda las palabras de Dios. Yo jamás he habitado en templo hecho por manos de hombre. Yo jamás he pedido a nadie habitación. Es más, lo voy a decir con mucho amor y espero tener mucho tino para decirlo. Ustedes no tienen un templo. Y eso es algo que deberían todos los días orar y preguntarle a Dios, ¿por qué no tenemos un templo? ¿Porque Dios no los ame? No, porque el templo son ustedes. Pero si ustedes son el templo de Dios y ustedes no están en sintonía, en armonía, en santidad con Dios, todo el resto no sirve para nada. Es completamente basura. No sirve para nada. ¿Quieren que les muestre por qué? Veamos por qué. Vamos a la palabra de Dios. Nehemías otra vez más, por favor. Nehemías, capítulo 9, verso 1 en adelante. Pero vamos de frente al 3. Vamos de frente al 3. Esto tiene que ver con el 8. 9:3. Y puestos de pie, Nehemías 9:3. En su lugar, ¿qué cosa hicieron? Leyeron la palabra de Dios. ¿Qué más? Una cuarta parte del día se leyó. Y otra cuarta del día, ¿qué cosa hicieron? ¿Para qué después? Ya está. Ya está. 3 horas del día leyeron la palabra de Dios. 3 horas del día confesaron pecados. Y después de confesar pecados, ¿qué hicieron? Es que tú no puedes adorar a Dios en pecado. La manera que tenemos de nosotros de pensar, estamos adorando a Dios. Yo te voy a hacer el día de hoy una pregunta que probablemente sí te va a lastimar. Y antes de venir aquí a presentarte delante de Dios, tú te has tomado todo el tiempo suficientemente del mundo
para confesar todos tus pecados? Porque si tú no has hecho eso, tú estás adorando a un Dios que probablemente yo no esté adorando. Y yo esté adorando a un Dios que probablemente tú no estás adorando. La palabra de Dios me enseña a mí en el versículo 5 del capítulo 8. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, ¿qué cosa estuvo haciendo el pueblo? Atento. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿qué cosa? Amén, amén. Luego, ¿qué hicieron? Alzaron sus manos y se humillaron, confesión de pecados, y adoraron a Dios. ¿Cómo? Solamente cuando el hombre puede morder el polvo de la tierra, es consciente de su condición. Las personas que estaban aquí, después de haber escuchado la palabra de Dios, levantaron sus manos en oración, se postraron con su rostro en tierra, y la palabra de Dios dice, estuvieron 3 horas confesando pecados. Pastor, ¿cómo puede ser posible esto? Porque la palabra de Dios corrige, discierne y trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y solamente cuando la palabra de Dios empieza a obrar en nosotros, es cuando nosotros entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Y si nosotros entendemos quiénes somos nosotros, no podríamos acercarnos a un Dios que es 3 veces santo, porque Dios es fuego consumidor. Porque al acercarnos a Él, solamente va a ocurrir 2 cosas: o Él nos purifica o Él nos consume. Es por eso que cuando el pueblo con Moisés peca, Dios le dice, yo voy a enviarles un ángel, no iré con vosotros. Y empiezan a llorar y a clamar y a suplicar después del pecado del becerro de oro, y empiezan a rogar y Moisés a interceder, y les dice, si yo voy con ustedes, ustedes serán consumidos. ¿Por qué? Porque hay pecado. Porque hay pecado. ¿Es importante el templo? Sí. ¿Es importante congregarnos los domingos? Sí. ¿Es importante cantar? Sí. ¿Es importante vivir en comunión? Sí. ¿Es importante vivir en unidad? Sí. ¿Es importante hacer planes? Sí. Pero más importante es acercarnos a Dios, postrados y reconociendo quiénes somos nosotros. Porque si nosotros no hacemos esto, todo el resto sigue siendo basura. Zorobabel entendió que había una urgencia, que había una necesidad. Es más, tenía el dinero, tenía la plata. El rey había dicho que le den todo lo necesario para la reconstrucción del templo. Pero ¿de qué servía construir algo con tus manos cuando tus manos estaban contaminadas? ¿De qué servía edificar algo cuando tu vida no estaba siendo edificada? ¿De qué servía hacer un templo tan hermoso y tan bonito, tan bello, cuando la vida de los integrantes que se reunían en ese templo estaban totalmente destruidas por el pecado? La importancia de entender que Dios es fiel es que lo que Él comenzó lo va a terminar. Luego lo vemos eso al final. Estamos entendiendo un poquito, paso a paso, cuál es el orden correcto y entender por qué Dios es fiel y a qué es fiel. Y que a veces la fidelidad de Dios no es la fidelidad que nosotros entendemos. Porque a veces creemos que si, como Zorobabel, vamos y construyamos el templo, y si lo tenemos construido, Dios sí es fiel. Dios está diciendo, sí, pero este pueblo en vano me honra porque sus corazones están lejos de mí. Este pueblo
¿Cómo puede adorarme cuando sus vidas están contaminadas? Recuerden, hermanos, ellos habían venido ¿de qué lugar? De Medo Persa. Habían tenido ¿qué cosa? Una mentalidad, ¿qué cosa? Humana, carnal. ¿Qué cosa? ¿Cuál era su ambiente? Recuerden que ama Lot cuando Lot es sacado de Sodoma y Gomorra. Recuerden que ama a su esposa cuando su esposa es sacada de Sodoma y Gomorra. Recuerden que ama a sus hijas cuando sus hijas son sacadas de Sodoma y Gomorra. Tú no puedes, dice la Biblia, tomar brasas sobre tu cuerpo y no salir, ¿qué cosa? Herido, lastimado. Tú no puedes vivir en el mundo y no ser afectado por el mundo. Pues ellos necesitaban entender que primero necesitaban levantar el altar del Señor. ¿Para qué? Para todos confesar sus pecados. Y cuando todos estén limpios, escuchen, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas, los servidores, los levitas que eran los que tuvinis, netineos, perdónenme. ¿Quiénes? Los príncipes, que era la realeza. ¿Quiénes? Los jefes de familia. ¿Quiénes eran los jefes de familia? Los varones. Después de los varones, las damas. Después de las damas, los niños o el pueblo en general. Si ninguno de ellos estaba de acuerdo con la santidad de Dios, todo lo que ellos iniciaban era humanamente carnal. Era humanamente carnal. Es por eso que a veces cuando nos reunimos tenemos propuestas, tenemos ideas, cuando formamos asociaciones queremos hacer cosas, todo está bien. Como iglesia queremos lograr cosas, todo está bien. Pero si Dios no está en íntima comunión con su pueblo, ¿cómo su pueblo puede ser sensible a su voz? Entonces se levanta el altar, piden perdón por pecados y empiezan a hacer las cosas bien. Y en ese momento ocurre un problema. Ya estaba la raza mezclada. Y entonces empiezan a surgir, ¿quiénes? Los samaritanos, las oposiciones. Empiezan a surgir, ¿quiénes? Los pueblos vecinos. Pero algo más había ocurrido. Esta es la primera generación que regresa. El famoso, si no me equivoco, Tacnai es el famoso opositor del pueblo de Israel, de la nación. 16 años se deja reconstruir el templo. Avanza y no reconstruyen el templo. Luego de no reconstruir el templo, esta generación que está acá vuelve a tomar mujeres de las naciones vecinas. Entonces se levanta un Esdras, y Esdras tiene que venir ¿para qué? Para reconstruir la vida espiritual de las personas. ¿Cómo reconstruimos la vida espiritual de las personas? ¿Cómo? Proverbios 16:6. ¿Qué cosa dice? ¿Cómo reconstruimos la vida de las personas? ¿Cómo? Ya habían confesado sus pecados. Había apatía, había sincretismo, había dejadez, pesimismo, había temor, miedo, pavor. Se habían olvidado quién era Dios. A pesar de hacer los sacrificios, el segundo templo no tuvo la belleza del primer templo, pero su gloria fue mayor que el primer templo. Recuerden, caminó el Señor Jesucristo por ahí. Y entonces Esdras entiende un principio que dice Proverbios. ¿Qué cosa dice Proverbios? 16:6. Ya lo deben haber encontrado. ¿Lo leo de memoria? ¿Alguien lo tiene? Léanlo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. El Señor Jesucristo dio un mandato a todos nosotros. Enséñales, enseñémosles. Dios deja un mandato ¿en dónde? En Deuteronomio. Enséñales.
Enséñales, enséñales. Jesús vino ¿para qué? Para enseñarnos, mostrarnos al Padre. Aquel que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Enséñales, enséñales que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Que pasó 60 o 70 años desde que el pueblo fue esparcido, y que a pesar de eso Dios no había cambiado, y que a pesar de eso Dios rescataría a su pueblo, porque un hombre hizo una oración, el rey Salomón: y si tu pueblo en el lugar donde esté clamase, yo los haré volver. ¿Recuerdan la oración de Salomón? Y dice entonces la palabra de Dios así. Les voy a dar unos sustentos de la fidelidad de Dios. Hay mucho que hablar, pero no puedo, el tiempo no me permite. Jeremías 29:10 dice así: porque así dijo Jehová. Entonces, ¿cómo se corrige con misericordia ahí? Tu palabra es verdad. Dios es fiel porque Él es verdad. Y Dios dijo así: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Mi buena palabra. Esdras vino para transmitir palabra de Dios. Esdras vino para edificar la nación, porque entendía que el ser humano no cambia de afuera hacia adentro, sino cambia de adentro hacia afuera. Para hacerlos volver a este lugar. Compilación. Apúntalo, 25 de Jeremías del 11 al 12. Vamos a ver otra promesa. Isaías 44, 28, Isaías 45, 1. ¿Y qué dice de Ciro? Les hablé de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén: serás edificada, recuerda, y al templo, recuerda. Nehemías vino a edificar los muros, Zorobabel vino a edificar el templo, y atrás hemos leído, porque hablaba de la palabra, era Esdras: serás fundada, así dice Jehová, has ungido a Ciro, el cual tomé yo de su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Miqueas capítulo 7, verso 18 al 20, Jeremías 30, 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones de entre las cuales te esparcí. ¿Quién les esparció? ¿Quién hizo esto? Dios. Dios fue fiel a su palabra, y Dios fue fiel en hacer regresar a su nación. Pero a ti no te destruiré del todo. El cumplimiento, entiendan, tiene que ver el cumplimiento de Dios. Es fiel porque Dios es verdad. Y ninguno de nosotros va a entender quién es Dios si no entiende que necesita ser enseñado en la verdad. Ninguno de nosotros va a entender eso. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Pues Dios es conocido por medio de su verdad. Pero ¿qué hace el hombre? Tiene apatía. ¿Qué hace el hombre? El hombre por naturaleza, dice la Biblia, no busca a Dios. Por eso la Biblia dice: no hay ni uno. No hay ni uno. Quien busque a Dios. Todos se han extraviado. Hermanos, les voy a decir algo que los va a lastimar. La segunda cosa: ninguno de ustedes busca al Señor con tanta pasión como Él lo busca a ustedes. ¿Lo repito? Ninguno de ustedes busca a Dios con tanta pasión como Dios los busca a ustedes. Porque quien los buscó a ustedes fue Dios. Fuimos hallados, nos llamó de las tinieblas a su luz. Él todos los días está creando una relación íntima y personal con ustedes. Pregunta: ¿lo buscan todos los días a Dios? Como vimos hoy día en las Escrituras,
¿Cuántas horas leyeron la palabra de Dios? 3 horas. 3 horas. ¿Y cuántas horas oraron? 3 horas. Y tú dirías, pastor, pero estamos en un mundo posmoderno. Sí, sí es cierto. Pastor, yo también ya me canso. Sí, sí es cierto. Pero recuerda que Dios no puede ser burlado, porque Dios conoce no tan solo las motivaciones, no tan solo las intenciones, sino que Dios te escudriña y conoce aún lo más profundo de tu ser, tus pensamientos. Pero ¿quién de nosotros tiene ese interés de saber quién es Dios? ¿Cómo podríamos entender la fidelidad de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces llega el día en que entra Esdras. Esdras llega, enseña la palabra de Dios y encuentra ¿qué cosa? Pecado. ¿Cuál es el pecado que encuentra Esdras? Ya se habían casado, ya tenían hijos, y aquí empieza la reforma más dolorosa de toda la Biblia. ¿Cuál es la reforma más dolorosa de toda la Biblia? Que tenían que separarse de sus esposas y de sus hijas. ¿Y dónde está la fidelidad de Dios, pastor, ahí? Es que tú no estás entendiendo todavía. Es que tú no estás entendiendo. Y luego llega, para avanzar y terminar, Nehemías. ¿Qué tenía que reconstruir Nehemías? Los muros. ¿Cómo podría ser posible tener que reconstruir todos los muros de Jerusalén si de puerta a puerta había entre 4 a 5 kilómetros y no había menos de 16 puertas? Nehemías entendió algo, hermanos, lo que probablemente nosotros no entendemos. En primer lugar, lo que Dios dice lo cumple. ¿Amén? Hermanos, lo va a cumplir. Si Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, Dios va a ser fiel. Y lo va a tener que permitir para que el hombre lo coseche. Y así tú entiendas que Dios es fiel para darte el mal y para darte el bien. Es por eso que Job dice, ¿acaso solamente hemos recibido lo bueno y no lo malo? ¿Saben qué cosa, hermanos? Quiero ir a la parte aplicativa. Mis hijos no son perfectos. Permítame terminar en unos 8 minutos. Mis hijos no son perfectos. Yo tengo 3 hijos. Mi hija ama al Señor apasionadamente como yo amo al Señor. Es excepcional, pero no es perfecta. Mi último hijo tiene un corazón de pastor. Probablemente creo yo que él u otras 2 personas que estamos orando va a ser el futuro pastor de la iglesia. Pero no lo voy a poner yo, Dios lo va a tener que llamar. 3. Pero yo tengo un hijo que está en el medio. Y yo puedo ver lo que Dios va a hacer con él de una manera especial. Yo escribí esto. Dios ha prometido para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que según la palabra de Dios, porque Dios es fiel a su verdad, en Filipenses 1:6, que lo que Él ha iniciado en la vida de mi hijo Andrés, Él lo va a terminar. Y que según Filipenses 5:6, Él va a acabar su obra.
en la vida de Andrés. La palabra de Dios me enseña a mí en segunda de Tesalonicenses. Por favor, vamos. Capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3. Verso 3. Él me enseña lo siguiente. Que no tan solo el Señor es fiel, sino que Él los va, ¿qué cosa dice la Biblia ahí? ¿Qué va a hacer Él? Él los va a proteger. ¿De qué manera? Les va a guardar del mal y les va a proteger del enemigo. Hermanos, cuando Zorobabel fue, tuvo mucho temor del enemigo. Cuando Esdras fue, tuvo mucho temor del pueblo. Cuando Nehemías fue, tuvo mucho temor de las naciones vecinas. Estamos en una batalla espiritual constantemente. Todos los días peco. Tú también pecas. Y lo repito, todos los días como pastor peco. Pero déjame decirte que tú también pecas. Y probablemente mucho más. Con misericordia y verdad se corrige. Y se enseña el temor de Jehová. Nosotros estamos en una batalla. La pregunta sería, ¿qué batalla? Escucha, tú no estás en tu batalla. Tú estás lidiando una batalla que es del Señor. Si entiendes la fidelidad de Dios, vas a entender que tú no estás lidiando tu propia batalla. Tú estás siendo parte de una batalla. Pero la batalla es ¿de quién? De Dios. Dios movió cielo, tierra y mar para que después de 70 años su nación regresara ¿a dónde? A su tierra. Antes de eso había un rey llamado Nabucodonosor. Odiaba a los judíos. Pero Dios levanta a otro rey que extermina a este rey para que en este rey haya gracia a los hijos de Dios. Eso se llama fidelidad. Dios va a mover el cielo, la tierra y debajo del mar o debajo de la tierra. Todo porque es fiel. No estamos peleando las batallas del Señor. Él está peleando nuestras batallas. 2. Tenemos la palabra del Señor. Con misericordia y verdad. Tenemos el poder de la oración. ¿Y qué cosa hicieron el pueblo? Después de escuchar la palabra de Dios, levantó las manos, se postraron rostro en tierra y al morder la tierra recordaron que de la tierra habían sido sacados y que Dios podía exterminarlos, pero recordaron que fiel es Dios. Porque lo que empezó en mi hijo Andrés lo va a terminar. Lo va a terminar. ¿Qué debo hacer yo? Ser un padre misericordioso, porque Dios es misericordioso conmigo. Yo le enseño a Andrés, créanme, yo me puedo parar delante de ustedes y decirles, yo enseño a Andrés la palabra de Dios. Yo enseño. Pero luego veo algo, que Dios está obrando en su fidelidad de una manera sobrenatural en él. Escucha lo que voy a decir. A veces digo, creo que tú quieres que Andrés sea un pródigo.
Y uno diría, pero eso no es fidelidad. Es fidelidad. Porque quien lo va a sostener, Andrés, cuando sea pródigo, va a ser Dios. Porque Dios va a caminar con él en sus días más oscuros, porque así lo ha prometido. Y me ha dado el poder de la oración para yo orar por él. Entonces, ¿en qué armas estoy peleando? ¿En mis armas o con las armas de Dios? La pregunta es, entonces, ¿peleamos en derrota o peleamos en victoria? Peleamos en victoria. La pregunta es, ¿entonces Dios es fiel? Dios es fiel. ¿Pero es fiel a qué? A que antes de que existiera un Zorobabel, un Esdras y un Nehemías, Dios estaba y había pensado y había escrito la historia para este momento en nosotros, y había orquestado en su mente todo, porque Dios es fiel. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues tenemos las armas del Señor. 2 o 3. ¿La vida es nuestra o es del Señor? ¿Y la vida en este mundo es efímera y pasajera o es eterna? La pregunta es, ¿qué está haciendo Dios? ¿Sigue obrando a nuestro favor? Porque Dios es fiel. Quiero terminar pidiéndote que leas Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Sí. Él dice en su fidelidad. ¿Qué cosa dice? Nunca. Vamos, nunca. Hebreos 13:5. ¿No está ahí? ¿Ah? O yo me he confundido, les pido perdón. De repente me he confundido yo. Sí, ahí está. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, Dios ha prometido caminar a nuestro lado. A veces nosotros como padres queremos evitar que nuestros hijos pasen por muchas circunstancias y evitaran hacer cosas. Pero ¿sabes qué estoy aprendiendo este tiempo? Que si yo enseño a mi hijo con misericordia y verdad, el resto de la historia está en sus manos, no está en mis manos. Y porque Dios es fiel, la obra que Él ha empezado la va a terminar. ¿Cómo? Porque Él ha prometido que mi hijo sería un varón perfecto como Cristo Jesús. ¿Cuándo? Y acá está la respuesta. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados. Es por eso que pasaron 3 horas de confesión de pecados. No estoy hablando de remordimiento, estoy hablando de reconocer, estoy hablando de confesar
Estoy hablando de arrepentirse y estoy hablando de apartarse. Solo así tú podrás ver que jamás Dios ha dejado de ser fiel. Jamás. ¿Por qué? Porque esa obra no lo hacemos ni tú ni yo, le pertenece al Espíritu Santo. Y para que esa obra se lleve a cabo, algo tiene que pasar. Número 1, que el tiempo de Dios se cumpla en la vida de tu hijo, en la vida de tu familiar, en la vida de la iglesia. Número 2, que Él entienda su condición y tú entiendas tu condición. En pocas palabras, tú estás tratando con un Dios santo. Dios no necesita saber quién es Él. Tú necesitas entender quién es Él, quién eres tú. 3, 4. Es que Dios se va a acercar a ti cuando tú te acerques a Él. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? ¿Saben qué cosa, hermanos? Ser sinceros y ser honestos. Yo le dije algo a la iglesia que por 2 semanas le ha dolido mucho a mi iglesia, en donde yo pastoreo por gracia. Pero les voy a decir a ustedes lo que yo les dije a mi iglesia. Perdónenme, pero les quiero repetir las mismas palabras. Dejen de obligar a sus hijos a venir a la iglesia. Dejen de imponerle a sus hijos de venir a la iglesia. Dejen de decirles que ustedes son creyentes y que ellos deberían comportarse como creyentes. Dejen de fingir que son una buena familia o la familia perfecta. Dejen de vivir con máscaras. Dejen de ser hipócritas, le dije a la iglesia. ¿Por qué? Porque si ustedes están aquí, es porque ustedes entienden que una respuesta de su fidelidad se llama gratitud. Y que en gratitud nosotros respondemos fielmente. Es por eso que adoramos a Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo les dije algo a ellos la segunda semana, y ahora se los digo también a ustedes. ¿Se han preguntado mañana si el día de mañana o el próximo domingo ustedes no estarían aquí, si sus hijos vendrían a la iglesia por sí solos? Voy a avanzar. Si tu esposa vendría a la iglesia por sí sola, voy a avanzar. Si tu esposo vendría a la iglesia por sí solo, voy a avanzar. Si tus suegros, si tu suegra, voy a avanzar. Si el pastor vendría a la iglesia el domingo. ¿Te has puesto a pensar eso? Traten de entender que la obra de Dios no se sostiene por nuestras propias fuerzas humanas, por todas las actividades que hagamos y por todo lo que hagamos para hacer que la congregación esté ahí con nosotros aquí cada domingo. ¿Sabes quién sostiene la iglesia? Es Dios. Nosotros lo que deberíamos hacer es reconocer nuestro pecado y confesar y decirle a Dios: yo no quiero estar en tu casa, yo no quiero ser creyente, yo no quiero congregarme, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero orar. Pero ¿acaso no fue esa la oración de un hombre sincero? Pero ayúdame a mí, pecador, porque soy un pecador. Yo no quiero. Hermano, si tú me preguntaras a mí: Pastor William, ¿usted quisiera estar pastoreando? No, yo no quisiera estar pastoreando en la iglesia. Pastor William, ¿usted quisiera estar todos los domingos en la iglesia? No, yo no quiero estar todos los domingos en la iglesia.
¿Sabes qué es lo que quiero? No levantarme el domingo y quedarme dormido. Y tú dirías, pastor, ¿por qué tienes que decir eso? Es porque cuando tú reconoces que lo que hace Dios es Él quien lo hace y no eres tú quien lo hace, entonces entiendes tú que quien sostiene tu vida es Dios, porque Dios es fiel. No eres tú, no es tu entendimiento de la palabra de Dios, no es tu conocimiento de la palabra de Dios, no es tu doctrina de la palabra de Dios, que ninguna de esas tres cosas te evite pecar. No es tu apatía, no es tu empatía, no. Es que Dios pone el querer como el hacer en nosotros, y eso es porque Dios es fiel. Y porque Dios es fiel, Él quiere hacerte entender que si no hay una relación recta, justa, sincera, cordial, amable, en armonía, tú no eres y ni podrás ser fiel a Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú estás haciendo es porque otros te lo imponen. ¿O qué dirán? ¿O qué pensarán? Seamos auténticos, reales, sinceros, porque así cuando Dios empieza a obrar en el hombre, cuando se arrepiente, Dios también empieza a obrar en el hombre y lo sostiene fielmente cuando el hombre reconoce que no es fiel. Y yo no soy fiel. No soy fiel, hermanos. No soy fiel. Peco. La Biblia dice, el día que deje de orar por ustedes, ese día peco. Peco. Por si te preguntas cómo peco. La Biblia dice, ¿y cómo yo te he sido infiel? Y Malaquías, que es contemporáneo, para terminar, de Ageo y Zacarías, dice en dos cosas. En tu adoración al Señor, en traer los sacrificios, que tiene que ver con el diezmo, y con la mujer de tu prójimo. Pastor, pero yo no vivo en adulterio. Pastor, pero yo diezmo. Entonces te voy a hacer esta pregunta y nos despedimos. ¿Lo haces en respuesta porque Dios es fiel? ¿O lo haces porque tu conciencia de remordimiento te lo exige? ¡Au! Dolió, duele. Me lo he hecho. Me lo he hecho. Lo repito para irnos. Yo respondo a Dios en gratitud porque Él es fiel. Y procuro ser fiel a un Dios que es fiel. Pero lo que yo hago a Él, lo hago como respuesta a su fidelidad. ¿O por qué lo hago? Para que el pastor no me revise mi sobre, o no vea qué día falto y qué no falto y a qué hora vengo. Tengan cuidado de cómo caminan, porque el día que estemos allá delante del Rey, toda motivación, toda intención, todo será descubierto, desvelado, y ese día seremos vistos como realmente Dios nos vio aquí en este mundo. Sean fieles en respuesta a un Dios que los sostiene en fidelidad. Oramos para terminar. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque el carácter tuyo, Señor, se revela a través de tu fidelidad, que tú jamás, oh Señor, dejarás de hacer por nosotros lo que has prometido. La buena obra que iniciaste la terminarás. Terminarás tu labor con Andrés, mi hijo. Terminarás tu labor, oh Señor, con la iglesia. Terminarás tu labor, oh Señor, a pesar de que esté yo o no esté en la iglesia, porque no soy, oh Señor, indispensable. Tú vas a ser fiel
y usarás como tú dijiste. Si aún estos callaran, las rocas, oh Señor, cantarían. Señor, tú usaste al burro, tú usaste al gallo, tú usaste a un Zorobabel, a un Edra, a un Nehemías. Tú usaste, oh Señor, a Juan el Bautista. Tú usaste a hombres con pasiones como Elías. Señor, tú vas a hacer lo que tienes que hacer, porque tu palabra ya se escribió y vas a ser fiel a ella. Y no vas a ser fiel porque nosotros finjamos algo, que creamos que así podamos ganarte tu favor, tu gracia, que podamos ganarte, oh Señor, nosotros, o mover o torcer tu brazo para que tú respondas a favor nuestro. Tú lo vas a hacer porque así lo has prometido desde antes de la fundación del mundo, porque es genitivo, nace en ti, nace en la Trinidad. Y se va a cumplir lo que tiene que cumplirse, oh Señor, por amor de tu nombre. Porque tú eres verdad. Y porque no hay nada de variación en ti. Señor, ayúdanos a nosotros a dejar de tratar, oh Señor, de vivir, oh Señor, vidas que queriendo agradarte a ti, más le tiene temor al ojo humano que a ti, Señor. Y que lo que hacemos, oh Señor, más lo hacemos por el ojo humano que por ti. Y no nos damos cuenta que seguimos siendo infieles, pero en el corazón. Y eso es lo que a veces creemos, que porque somos fieles externamente en nuestra conducta, con coherencia de vida en el hablar, tú no ves el corazón del hombre, Señor. Tú vas a ser fiel a nosotros. Hagamos o no hagamos el bien, incluso el día de hoy. Diezmemos o no diezmemos. Oremos o no oremos. ¿Eso quiere decir entonces que no hagamos ninguna de estas cosas? No. Eso quiere decir que lo que hagamos, lo hagamos con un corazón entendido de que tú disciernes los pensamientos y que eres un Dios a quien debería temerle el hombre. Ese es el entendimiento de un corazón que te teme, porque no puede estar nada oculto al escrutinio del ojo humano, porque disciernes mis pensamientos, ves mi corazón, conoces mi levantarme y mi acostarme, y sabes, oh Señor, qué me motiva. Sabes, oh Señor, qué digo, qué pienso, qué hablo, qué codicio, qué tomo. Señor, ayúdame a ser fiel a las motivaciones correctas para que tú puedas, oh Señor, bendecir y prosperar esta comunidad de creyentes, oh Señor, cuando reconozcan sus propias debilidades, Señor. Que estamos cansados, que desmayamos, que yo desconfío, Señor. Yo tengo desconfianza, Señor, de ti. Que yo también me equivoco, Señor, que me falta la fe, Señor, pero cuando yo reconozco todo esto, entonces entiendo, Señor, de que tú puedes hacer tu obra en mí. Grave error es creer que todo está bien, que todo va bien y que todo está de maravilla, porque entonces creemos que tú eres un Dios tonto o sonso que no se da cuenta, pero la Biblia dice: tú no puedes ser burlado. Tú vas a ser fiel porque esa es tu naturaleza. Ayúdanos a nosotros a responder esa fidelidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús agradecidos. Amén. Amén.